primera forma de generar datos es generar secuencias. Y una secuencia muy común es la de tomar números, por ejemplo, desde el 1 hasta el 30. ¿Qué pasa si yo quiero generar todos los datos, todos los números desde el 1 hasta el 30? Entonces no es que yo tenga que escribir el 1, el 2, el 3, el 4, el 6, el 5, uno por uno, no. Yo no tengo que Se escribirlos. pone 1, 2.30, ¿cierto? Excelente. Se nota que has estado pendiente al Swift. Esa es una forma. Esa es una forma. Entonces vamos a ejecutar ese comando, pero lo voy a almacenar en una variable. A mí me gusta ir almacenando los cálculos o los resultados en variables, porque puede ser que en algún momento los necesitemos. Entonces, la secuencia del 1 al 30, entonces escribí el primer número, después escribí 2 puntos y después escribí el 30. Entonces aquí me va a generar todos los números del 1 al 30, pero esos números los voy a guardar en la variable X. Entonces aquí escribo el igual, que es una forma de asignar variables. Selecciono y corro ese comando. Ya ahí ya guardé todos los números del 1 al 30 en la variable X. Notemos que ya me lo creó en el environment. Y me está diciendo que esa variable X es un número entero que está en el intervalo son números enteros que están en el intervalo del 1 al 30. Vamos a ver cómo podríamos visualizar esa información. Una forma de visualizar esos números es seleccionando la variable X. Aquí, sombreo la variable X y le digo ejecutar, control, enter. Y noten que ya me aparecen los números del 1 al 30. Esto que está entre el corchete me está indicando la posición del número. Por ejemplo, este primer número es el número 1. Este 22, ¿en qué posición está? En la posición 22. O sea, este es el número 22, 23, hasta el 30. Listo. Esa es una forma. Seleccioné la X porque la X almacenó esos números. La otra forma es seleccionar el comando 1, 2.30. Si yo selecciono este y digo ejecutar, control enter o run, note que pasa exactamente lo mismo. Me genera los números del 1 al 30. La generación de números del 1 al 30 los almacena en X, por eso fue posible verlos en ambos lados. Ahora, una pregunta. ¿Qué pasa si yo quisiera ver las características de la variable X? ¿Cuál es el comando que debo escribir para ver las características de la variable X? Sí. ls Pero, paréntesis. exacto, ls, pero no es ls paréntesis, es ls.str. ¿Recuerdan? l.str me muestra las características de la variable. Entonces oprimo enter y oprimo control enter y noten que aquí me muestra que la variable X es un entero, es una secuencia de enteros, que son los números que van del 1 al 30, y me muestra los primeros 10 valores. Entonces aquí y los puntos suspensivos me indican que hay más números. El view me sirve simplemente para ver la variable. Por ejemplo, si yo quiero ver view, ¿qué quiero ver? X, quiero ver control enter. Entonces, control enter me muestra la variable, el vector creado, los números del 1 al 30. Me lo muestra en un data frame, mejor dicho. Otra forma sería también el print. ¿Imprimir qué? Imprima X. Control enter. Imprimir X es lo mismo. Me muestra todos los valores del 1 al 30. La siguiente secuencia, muchachos. Hay una función que se llama precisamente así, secuencia. Voy a tomar aquí la instrucción, la pego. La secuencia, la función sec, o sea, seq, función secuencia. Esa función puede generar secuencia de números reales. ¿Y cuál es el instructivo? ¿O cuál es la forma de manejarla? La función secuencia dentro de paréntesis, from, coma, to, coma, by, igual. O sea, ¿qué significa eso? Que yo debo colocar un número inicial en from. En vez de from, coloco el número inicial. Que eso indicaría que la secuencia empieza desde ese número. Después de la coma, en vez de to, escribo el número final.
¿Eso qué indica entonces? Que voy a generar una secuencia que va desde el primer número, desde ese primer número hasta el número que yo coloco aquí. Y el by es la separación que hay entre todos los números que se van a generar. ¿Qué separación quiero? Entonces vamos a generar una secuencia. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero generar una secuencia de números? Los números que hay entre el 1 y el 5, pero separados en punto 5. O sea, el primer número, ¿cuál sería? El 1. El siguiente número, ¿cuál sería? El 1.5. El 2, 2.5. 3, 3.5. Así me va a generar esa secuencia hasta llegar ¿a dónde? Al 5. Entonces, eso es lo que hace la función sec. Esa secuencia, esa función la voy a almacenar en una variable que se llama secuencia 1. ¿Qué pasa si yo ejecuto eso? Si yo ejecuto eso, listo, ya se ejecutó, pero quiero ver qué es lo que contiene la variable secuencia 1. Si selecciono la variable secuencia 1 y oprimo otra vez, muéstreme lo que tiene almacenado esa variable. Noten lo que tiene almacenado. El 1.0, que es 1. 1.5, 2, 2.5, 3, ¿hasta dónde? Hasta el 5. Primer número es 1, el último es 5. Y la separación entre los números generados es de 0,5. Listo. Hagamos un cambio. ¿Qué pasa si yo quiero generar una separación no de 0.5, sino de 0,75? Vuelvo y ejecuto la variable. Ya la variable se ejecutó, ya no va a ser por 0.5, sino por 0.75. Y veamos entonces lo que se almacenó. ¿Cuál fue el resultado? Ya no sería 1, 1.5, 2, sino 1, 1.75, 2,5. Entonces la separación entre cada uno de ellos es de 0,75. ¿Captan la idea? Ahora, obviamente, no llega hasta el 5. ¿Por qué no llega hasta el 5? Porque el 5 no alcanza a llegar. Si yo agrego 0.75, me quedaría 5 punto y pico. Me paso. ¿De acuerdo? Pero entonces esos son los números que están entre el 1 y el 5, cuya separación es 0,75. Pero esta vez no me interesa que haya una separación de 0.5, sino que quiero generar 15 números. Quiero generar 15 números entre el 1 y el 5. Quiero decirle a R, genéreme 15 números, pero que el primer número sea 1 y el último número sea 5. O sea, 15 números entre 1 y 5. ¿Cuál es la instrucción? La instrucción también es secuencia. Entonces, desde from hasta from to, pero entonces hay un instructivo, un comando adicional que es length. El length es longitud. Genéreme números desde el 1 hasta el 5 cuya longitud, length, igual a 15. Entonces eso lo que indica es que me va a generar esa cantidad de números. Esa secuencia me la va a almacenar en una variable que yo llamé secuencia 2. Ejecútenlo. Ejecuten ese comando. Control Enter. Ahí lo ejecuté. Ahora vamos a ver qué contiene la variable secuencia 2. Selecciono la secuencia 2 y le digo Enter. Ejecuto. Y noten, aquí está. Entonces el primer número es el 1 y el último número es el 5. Entonces, como son 15 números, ¿cuál es el número que está en la posición 10? Acá este que está en corchete me dice, el número que está en la posición 10 es el 5,57, o sea, este es el décimo, el 12, el décimo, el 11, el 12, el 13, el 14, el 15. Noten que el 15º número es el 5. Bien, esos son los 15 números que están entre 1 y 5. Una función muy útil, vamos a utilizarla también eventualmente. Ok, además de generar secuencias, ya vimos dos formas de generar secuencias, o sea, colocando 1, 2 puntos 30, o sea, números del 1 al 30, ¿cierto? O sea, coloco el primer número, 2 puntos, y después el último número me genera una secuencia. Con la función secuencia también podemos generar, pero ahora hay otra forma de almacenar información que no necesariamente son secuencias automáticas, sino que yo las puedo ir armando manualmente. A eso le llamamos vectores. Y a esos vectores la podemos formar con la función C.
con la función C. Por ejemplo, la función C, entre puntos suspensivos, acá dentro de paréntesis hay unos puntos suspensivos, indica que yo puedo escribir cualquier cosa. Y dentro de este paréntesis, todo lo que yo escriba aquí se va a concatenar. Eso es lo que significa C, concatenación. Entonces, lo que hace esa concatenación es juntarme todo lo que yo escriba y me lo va a armar en una tablita, en una filita, en un vector, mejor dicho, en un vector. Un vector es una tabla, pero de una sola fila. Eso es lo que es un vector. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero crear un vector de palabras? Y las palabras que yo quiero almacenar son la palabra día, como son caracteres, entonces va entre comillas, ¿recuerdan? La palabra día, la palabra cuaderno y la palabra kilo. Y puedo seguir metiendo palabras, las que quiera. Aquí voy a meter esas 3 palabras. Y voy a crear un vector. Entonces esa es la función C. Y ese vector lo voy a almacenar en una variable. Y esa variable es la variable palabras. ¿Listo? Entonces, si yo selecciono esto y ejecuto ese comando, ejecútenlo ustedes también allá. Si yo lo ejecuto, ya listo, lo ejecutó. Si yo miro acá en el environment, ya me generó la variable palabras, ¿cierto? Ahí me va generando todas las variables. Ok, me generó esa. Quiero ver el contenido de esa variable que llamé palabras. Selecciono solamente palabras, enter. Y noten que todas esas palabras están en este vector. Es un vector de una sola fila que tiene estos componentes, la palabra día, la palabra cuaderno y la palabra kilo. Listo. Esa es una forma de crear vectores. Bueno, pero resulta que yo puedo hacer vectores no solo de palabras, también puedo hacer vectores de números. Entonces vamos a generar una variable que le llamemos números. Y dentro de esa variable vamos a crear un vector de números. Entonces aquí, para hacer el vector, escribo C, abro paréntesis, y voy a escribir algunos números. El 1, el 5, el 6, el 9. Cada número va separado por coma. El 9.2, coma, y el 8.3. El punto, lo que estoy utilizando aquí como punto, es el separador decimal. ¿Ok? Y la coma es simplemente para separar un número de otro. Vamos a ejecutar este comando. Control Enter. Y vamos ahora a ver cuál es el contenido de la variable números. En la consola me dice que los números es un vector que tiene almacenados los números el 1.0, el 5, el 6, el 9.2 y el 8.3. Me almacenó esos números. Otro vector que yo puedo armar es un vector que contenga caracteres, números lógicos, instrucciones lógicas o palabras. Por ejemplo, en esta variable que yo llamé mixto, voy a almacenar este vector. Y este vector, ¿qué tiene? Me va a concatenar el número 1, el número 100, un vector, un valor lógico, true, o sea, verdad, true. Me va a almacenar la palabra azul y el número 200. Si yo lo quiero ejecutar, selecciono eso y digo correr en el script y ya me lo corrió. En la consola dice que ya lo corrió. Vamos a ver el contenido de la variable mixto. Selecciono la variable mixto y le digo correr otra vez y ya. Noten que mixto es un vector que tiene almacenado el 1, el 100, el valor lógico true, la palabra azul y el número 200. Listo, entonces esas son formas de trabajar los vectores. Pero hay otra que es la generación de repeticiones. Es similar a las secuencias. Las repeticiones son similares a las secuencias. Por ejemplo, esta. Una repetición se utiliza con la función rep y crea un vector repitiendo elementos idénticos. Entonces, ejecutemos un ejemplo. Voy a crear una variable que se llame repetición 1. Y en repetición 1 voy a repetir, escribo la función repetición. ¿Y qué escribo? Lo primero que escribo es el número que quiero repetir. ¿Cuál es el número que quiero repetir? El 1.
escribo coma y después escribo la cantidad de veces que ese número quiero que se repita. El 1 quiero que se repita 50 veces. Vamos a ejecutar esta función. Ya la ejecutó, ya se ejecutó. Esa variable repetición debe estar almacenada. Véala, se almacenó la variable repetición, pero quiero ver el contenido de la variable repetición. Selecciono la variable repetición y ejecuto otra vez acá en run y ya me generó. Noten que aquí hay 50 números. El número que está en la posición 45 es este 1. O sea que este es el 45, 46, 47, 48, 49, 50 números. Ahí están los 50 unos. ¿Qué pasa si yo quiero repetir vectores? Quiero repetir vectores. Entonces también lo podemos hacer. Si yo quiero repetir un vector y ese vector lo quiero repetir n cantidad de veces, la instrucción es la siguiente. Rep, que es el de repetir, X, aquí entonces X representaría el vector que quiero repetir, y times, la palabra times me indica la cantidad de veces que quiero repetir. Entonces vamos a crear la función, el ejemplo, y vamos a grabarlo en una variable que se llama repetición 2. La variable repetición 2. Y en esta variable repetición 2, en la variable repetición 2 voy a almacenar esta instrucción, esta repetición. Notemos que, ¿cuál es el vector? El vector es la secuencia del 1 al 3. Entonces el vector C son los números que van del 1 al 3. Ok. El vector C lo quiero repetir. ¿Cuántas veces? 5 veces. O sea que va a escribir 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 5 veces va a repetir. Vamos a ejecutarlo para verificar. Selecciono esto, control enter. Ya lo ejecutó. Según esta instrucción dice que ya se ejecutó, pero ahora quiero ver lo que tiene la variable repetición. Selecciono el comando, corro y noten. El 1, 2, 3 una vez, 1, 2, 3 dos veces, 1, 2, 3 tres veces, 1, 2, 3 cuatro veces y el 1, 2, 3 cinco veces. O sea que se repitió el vector 5 veces. Bien. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero repetir el vector 1, 2, 3, pero no el vector así, 1, 2, 3, 1, 2, 3, sino que se repita primero el 1 5 veces, después el 2 5 veces y después el 3 5 veces? Entonces, ¿qué debemos hacer? Ya no escribo times, sino ahí la instrucción sería diferente. Ahí sería escribir each. Entonces, así, por ejemplo, si yo escribo la función repetición, X es para colocar el vector y en vez de times, coloco each. O sea, cada n veces. Entonces vamos a generar la instrucción y almacenémosla en la variable repetición 3. Y le digo control enter, ejecuto. Ya se ejecutó. Ahora quiero ver el contenido de la variable 3. Repetición 3. Cuando utilicé times, me generó 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5 veces. Pero cuando utilicé each, me colocó el 1 5 veces, el 2 5 veces y el 3 5 veces. Bien, entonces esa es la diferencia de las repeticiones. Diferentes formas de repetición. Listo. Entonces aquí voy a pegarles la instrucción para generar series regulares de factores. La estructura, cómo es la estructura para generar factores, qué significa la n, qué significa la k, qué significa length, todo esto. Y acá vienen algunos ejemplos.